Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra González y hoy tengo una invitada muy especial. Es una mujer que ama a Dios y también ama a las personas. Es la pastora del ministerio Mi Familia Vive, que además es mi mamá. Así que quiero hoy hacerle unas preguntas y que ustedes puedan escuchar esas respuestas y que en su corazón se llenen de mucha alegría, mucho gozo y esperanza. Así que empecemos con la primera pregunta y bienvenida Ana Milena, mami preciosa. Qué privilegio tenerte en esta mañana. Para mí es un privilegio, hija, estar en esta entrevista que tú me haces y muy agradecida con Dios porque pues son experiencias que puedo compartirles a diferentes personas en este momento que he vivido tanto en el ministerio como antes de llegar al ministerio. Y son cosas maravillosas que solo Dios puede hacer, solamente Él. Bueno, la primera pregunta que yo te quiero hacer es ¿cómo fue tu primer encuentro con Jesús? Que nos describas un poco de ese momento y cómo fue esa experiencia. Qué maravilloso es saber que hace 22 años fue esa experiencia maravillosa que tuve yo con el Señor Jesús. Son muchas cosas y es súper extenso, pero lo voy a hacer muy breve. Para eso yo en algún momento que estaba en una situación muy difícil a nivel de matrimonio, a nivel de familia con mi esposo, pues yo buscaba a Dios a mi manera. Y yo creo que muchas personas buscan a Dios a su manera, creyendo que ahí lo van a encontrar. Y pues yo hice cosas que yo traía de mi tradición y yo creía que ahí pues iba a encontrar la respuesta, pero fue algo tan lindo porque yo un día, una noche cualquiera, yo tuve un sueño y fue cuando pues yo vi a Jesús a través de un agua que había en un lugar donde yo estaba en ese momento, como una peña, y yo vi como el rostro de Jesús se estampó allí, como salió Él. Inmediatamente yo quedé sin voz, yo no podía hablar y empezó Él a hablarme. Estaba a una distancia como de, digamos, unas 5 cuadras, digo yo, o 3 cuadras, pero era en un campo. Estoy hablando de cuadras como para que entendamos un poco la distancia, pero en esa distancia, ahí yo podía escuchar la voz de Él, lo que Él me decía. Y para mí fue tan sorprendente que yo no le dije a Él ninguna otra cosa sino yo soy una pecadora. Y Él me dijo, no temas, yo te he escogido para que vayas y anuncies que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Diles que se preparen y que se arrepientan y que me busquen de todo corazón porque la venida del Hijo del Hombre está muy cerca. Y yo le dije a Él, le dije, Señor, a mí no me van a creer porque yo soy una pecadora. Y Él me dijo, no digas que eres una pecadora porque tus pecados yo te los he perdonado. Entonces, ese impacto hizo que algo se despertara tan fuerte en mi vida que yo no sabía qué hacer, a dónde ir a dar esa buena noticia o a dar esa noticia de que la venida del Hijo del Hombre estaba muy cerca. Yo no sabía que en la Biblia, en diferentes partes del Nuevo Testamento habla del Hijo del Hombre. Entonces ahí pude corroborar que era el Señor el que estaba hablando a mi corazón. Y fue algo tan lindo, fue algo tan maravilloso que al poco tiempo una persona familiar de mi esposo llegó a mi casa y me compartió del Evangelio. Ese día yo pensaba separarme, ese día estaba totalmente decidida a romper mi matrimonio
todas las situaciones adversas que estábamos enfrentando. Y cuando llegó esta persona, yo no sabía quién era el que venía con el familiar de mi esposo, pero él le dijo, el familiar de mi esposo le dijo a él, le dijo, mire, ellos son una familia que yo aprecio mucho y quisiera que orara por ellos. Mi esposo pues no estaba en casa y yo estaba con mis 3 hijos. Y a esa hora de la noche, como 7 de la noche, algo así, fue esa visita tan inesperada. Yo estaba atormentada, estaba desesperada, estaba abatida, estaba atribulada. Y cuando llega esta persona y empieza a hablarme de Jesús, me habló de Jesús. Y yo le dije, pero es que yo voy a misa, es que yo he hecho muchas cosas y nada ha pasado en mi casa, nada se ha arreglado en mi casa. Así que él me dijo, pues dale una oportunidad de la manera que yo sé que Dios te puede responder, y es a través de Jesús. Y si quieres, pues me acompañas en una oración. Y yo le dije, bueno, está bien. Y sí, hizo esa oración como de unos 3 minutos, algo así, a lo mucho 5 minutos. Y fue una oración tan profunda que yo me desmoroné. Toda la rabia, todo el rencor que yo tenía hacia mi esposo, como que eso se empezó a bajar en ese mismo instante. Y yo recibí al Señor y lo recibí con todo mi corazón. Ahí fue cuando yo tuve esa primera experiencia, digamos, ya de percibirlo como tal en mi vida. Y esta persona era un pastor, y ese pastor me dio un abrazo. Yo te quiero decir que jamás en mi vida yo había recibido un abrazo como ese, que hasta el día de hoy lo tengo tan presente. Fue un abrazo que llenó algo que yo no puedo explicar. Era un vacío profundo que había en mi vida. Y él me dijo, este abrazo es el abrazo de Jesús que te está dando hoy. Y desde ahí empezó mi enamoramiento con el Señor. Qué maravilla de experiencia, de testimonio. Y con base en eso yo quisiera hacerte otra pregunta. Algunas personas a veces conocen unas primeras facetas de Jesús, que Él es libertador, que Él es perdonador, que Él es sanador. En tu caso, ¿cuáles fueron las primeras facetas que conociste de Jesús, de Dios? Muy buena esa pregunta. En verdad que Dios es un Dios todopoderoso y Él se revela como Él quiere, Él se revela como a Él le place. Y esta fase en la que yo pude experimentar ese encuentro, esa revelación con Él para mi vida fue en conocer a un Padre sanador. Fue conocer a un Padre restaurador. En esas 2 facetas creo que Él se manifestó en mi vida. ¿Por qué? Porque yo desde un comienzo me rendí a Él. No sé, yo tenía tanta hambre de Dios, tenía tanta sed de Él, que yo rendí mi vida, rendí todo a Él. No quiero decir que con eso yo fui libre inmediatamente de todas las cosas, porque todas las personas viven diferentes situaciones, viven diferentes momentos a lo largo de sus años, y unos más duros, unos más difíciles que otros. Pero en mi caso fue conocer un Padre sanador. ¿Por qué digo que un Padre sanador? Un Padre restaurador. Porque yo perdí a mis padres siendo una niña. Yo tenía unos 8 años, más o menos, 10 años, cuando yo pierdo a mis padres. Y pues adicionalmente a esa pérdida, me cambian de vivienda. O sea, mi vida
cambió totalmente a todo nivel. Y eso llevó a que yo tuviera muchos vacíos, muchos faltantes, tuviera amargura, resentimiento, y yo pudiera en ese momento como saber que Él estaba haciéndome libre de todo ese dolor, de toda esa frustración, del abandono, porque yo quedé abandonada y quedé sola. Pero yo recuerdo tanto una palabra en ese proceso que el Señor estaba haciendo conmigo, porque yo empecé a escudriñar mucho la palabra de Dios, y eso es lo que yo les animo, que escudriñemos la Biblia, escudriñemos la palabra de Dios, busquemos versículos que el Señor mismo nos va a guiar. Anhelemos tener ese encuentro con la palabra de Dios y el Señor nos va a guiar qué palabra es la que vamos a necesitar. Y eso sucedió conmigo. Yo encontré una palabra de muchas que Él me dio por ese tiempo, y ahorita la recuerdo, es Salmos 27:10, y dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y esa cita me quebrantó. Yo lloraba y lloraba y lloraba, y yo no lo podía creer, que Él era mi papá y que Él podía cuidar de mí, y que Él podía ayudarme, y que Él podía sacarme adelante, que Él podía sanar todo ese dolor, todo ese abandono, podía restaurar mi vida. Y fue en verdad un proceso tan maravilloso que yo hoy puedo decirles a todas las mujeres y las personas que me están viendo, que han perdido a sus padres, que han perdido a su mamá, a su papá, o quizás a los dos, como en el caso mío. El único que puede sanar, el único que puede restaurar, el único que puede venir a dar vida, y vida en abundancia, y sacar de allá del lodo, de la desesperación, porque yo me encontraba en ese proceso, en una desesperación, y yo creía que cuando encontré a mi esposo iba a llenar todos esos vacíos, que iba a ser feliz, pero no fue así. Entonces fue como esa primera parte de encontrar ese papá maravilloso. Es una maravilla poder escuchar todas las cosas que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho en tu vida, y yo soy testigo de todas esas maravillas. Ahora yo quisiera hacer otra pregunta que está relacionada con las anteriores respuestas. Tú decías que tú conociste a Jesús en un momento donde estabas viviendo crisis matrimonial, donde ya habías decidido separarte, pero Dios entra en escena, transforma eso y tú decides no separarte. ¿Qué pasa ahí? ¿Tú nos podrías compartir un poquito qué fue lo que pasó, por qué decidiste no separarte y cómo Dios te ayudó a sobreponerte para que hoy puedas tener un matrimonio fuerte que es de ejemplo, en primer lugar para mí, para mis hermanos? Y por eso quiero que compartamos con muchas personas cómo, a pesar de que las personas pueden pensar en separarse porque hay motivos, cómo Dios puede dar esperanza y traer ese coraje, esa valentía, perdón y bueno, todas las cosas que tú nos puedes compartir. Entonces esa es la pregunta. Por favor, compártenos esa experiencia para que tu matrimonio hoy viva y tu familia también. Hija, en ese momento yo decidí no divorciarme porque algo grande entró a mi corazón, y yo ni siquiera sabía que era la misma presencia de Dios que estaba ahí dentro de mí. Y el odio, el rencor, lo que yo tenía en ese momento guardado hacia mi esposo, eso menguó. No significa que eso hubiera desaparecido, pero sí sé que menguó en gran manera. Y yo dije, si Jesús está ahora en mi vida, como fue la guianza que me dio ese pastor, entonces, porque yo no he de luchar. Y yo pensaba mucho en ustedes, yo pensaba mucho en mis hijos, y yo decía, yo no quiero que mis hijos tengan un padrastro o que tengan una madrastra. Yo quiero que ellos conozcan siempre a su papá y tengan siempre a su mamá al lado de su papá.
Y ese era el anhelo de mi corazón y yo dije, si tengo a Dios, si tengo a Jesús como yo lo sentí en ese momento, yo voy a luchar. Y yo fue a orar todo lo que yo escuchaba de Dios, porque desde ahí empezó como una guianza a afianzarme bien en la palabra. Y por eso yo digo que es muy importante que uno tenga un mentor, que uno tenga un padre espiritual. Muchos dicen, no es un padre espiritual, pero yo digo, sí, es una persona que lo va a guiar a uno, que va a estar pendiente de uno. Y yo tuve personas que estuvieron ahí en ese momento de formación, de enseñanza, y eso fue determinante cuando entendí que el perdón es fundamental para cualquier proceso de restauración matrimonial. Y entendí también que hay que amar a esa persona, así uno de pronto dice, esa persona no lo merece. No, yo entendí que el amor de Dios había entrado a mi corazón y que había sido derramado en mi vida. Y leí en Romanos 5:5, dice que el amor de nuestro Señor Jesucristo ha sido derramado en nuestros corazones cuando nosotros hemos nacido de nuevo. Y yo decía, pues con ese amor es que yo voy a amar a mi esposo, no con el amor egoísta que tal vez tiene Milena, el amor demandante que tiene Ana Milena. Y muchas personas demandan de su esposo, de su esposa, y no es en las fuerzas, es en el poder de Dios. Y yo dije, no voy a cuestionar más a mi esposo, no voy a entrar más en contienda con él, sino yo voy a buscar a Dios. Y esa fue como una de las partes fuertes que yo pude tener en ese momento, y fue buscar a Dios en oración. Yo me arrodillaba, yo iba con todo mi corazón, yo no sé, pero fue algo tan lindo y tan precioso. Era arrodillada y yo le decía, Señor, yo estoy aquí y yo creo que tú vas a restaurar mi matrimonio. Yo creo que tú vas a cuidar de mis hijos y mi esposo va a estar conmigo. Mi esposo va a estar en este hogar y nosotros vamos a hacer bendición para otras personas. En mi pequeña fe que yo tenía, porque yo no tenía tanta fe, pero yo creía, yo creía que Dios sí podía hacer una obra en mi matrimonio. Así que en ese proceso yo pude empezar a ver a mi esposo con otros ojos, con los ojos de Dios. Y los ojos de Dios son de amor, los ojos de Dios son de misericordia, los ojos de Dios son de como botar todo allá al fondo del abismo y decir, yo eso lo dejo allá atrás. La palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Y yo me aferraba de esas palabras, yo encontraba un versículo y yo me apoderaba de él. Y yo decía, si lo dice el Señor, yo lo puedo hacer. Y yo estoy en Cristo. Yo decía, yo estoy en Cristo y yo he nacido de Él. Entonces yo no me voy a acordar tanto de las cosas feas, sino voy a ver a mi esposo, que es un gran hombre, voy a ver a mi esposo, que es un gran papá. Y empecé a verle cosas, a declarar cosas que después las pude empezar a ver. Y yo digo, todos pasamos por desiertos, todos pasamos por momentos adversos, difíciles, situaciones matrimoniales, pero no nos podemos dar por vencidos. Cuando hay unos hijos, cuando hay unas promesas de parte de Dios, porque yo desconocía todo lo que Dios había preparado para nosotros a nivel ministerial, y hoy podemos dar orientación a parejas, hoy podemos decirle a parejas que el divorcio no es de Dios, que la separación no es de Dios,
pero que Él en su amor, Él nos perdona. Él dice, yo te doy otra oportunidad, yo te doy otra oportunidad. Y Él nos ha dado esa maravillosa oportunidad para que podamos hoy llevar ese mensaje de restauración matrimonial, familiar, y que las parejas verdaderamente puedan tener esa certeza que en sus fuerzas jamás podrán lograr nada, pero en Él, en el que todo lo puede, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, y Él es el que me ha fortalecido, y hoy puedo decir que tengo unos hijos maravillosos como tú, princesa, que eres hermosa, igual que mis otros hermosos hijos, ¿verdad? Que vale la pena servir al Señor, vale la pena sacrificarse y seguir adelante. Bueno, reitero el privilegio de haber tenido en esta oportunidad esta invitada tan maravillosa, una pastora que ama a Dios, ama a las personas y que además es mi mamá. Te amo, te bendigo, te doy las gracias por haber estado aquí con nosotros, y bueno, es un reto lo que tenemos hoy para creerle a Dios y a sus magníficas promesas. Esta fue la primera parte de la entrevista, pero esperen la segunda parte, que va a estar buenísima y también nos dará nuevos retos y desafíos para tomar todas esas promesas que Dios nos ha dado. Un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima.